Buenísimo. Bueno, gracias Juan, buenos días. Gracias a todos. Espero que hayan tenido una muy buena mañana. Hoy la Leño Talk va a ser conversaciones difíciles con clientes. Me presento brevemente, soy Ariel Risi, soy Program Manager y Agile Coach. En septiembre de este año van a ser 3 años que estoy en Leño trabajando con distintos grupos, distintos tipos de clientes e industrias, y lo principal con diferentes grupos de trabajo, donde siempre aprendo algo, y la verdad que se los digo desde el corazón que es un orgullo trabajar con muchos de ustedes, porque lo que tenemos en común es el ADN de Leño, que somos colaborativos, y eso es lo que nos hace mejor, desde mi punto de vista, día tras día. Dicho esto, vamos a pasar al primer slide. Como les comenté, apenas empezaron a entrar. El objetivo es que sea colaborativo. Entonces, vamos a compartir experiencias. El que desea van a poder abrir su micrófono. El que desea compartir y contar alguna experiencia realmente nos va a servir y nos va a enriquecer en esta charla. Así que bien, tengo el control de la presentación, así que vamos con el primer slide. Bien, vamos a ver un poquito la agenda, ¿no? Vamos a definir y a tener un marco de trabajo. ¿Cuál es la definición exactamente de conflicto? Las conversaciones difíciles, cómo las podemos abordar, cómo llegamos hasta ahí, y obviamente las emociones, porque somos seres emocionales, y cómo nos cruzan cuando tenemos que llegar a eso. Incluso a veces podemos ir preparados y otras veces entramos a una reunión y nos encontramos con muchas quejas del cliente o de algo que ha pasado, que quizás no nos dimos cuenta o quizás sí, pero pensamos que no iba a tener ese impacto, y obviamente del lado del cliente hay algo que molesta o que necesita ser clarificado, y a veces las formas no nos ponen de una forma u otra, y lo que vamos a tratar es de hacer eso. Como en la parte 2 vamos a ver los ejemplos por ahí más comunes, vamos a ver el Listen Twice, Speak Once, y después técnicas para llevar a un acuerdo, ¿no? En base a ese marco de conflicto que definimos, esos ejemplos que vamos a compartir, ¿cómo podemos hacer para llegar a un acuerdo? Seteando expectativas, nuevas expectativas, porque ocurrió algo que no se cumplió, entonces, ¿cómo podemos redefinir eso? Y después, al final, ¿cómo podemos realmente entregar ese valor diferente de lo que se esperaba, pero a través de un acuerdo? Y el takeaway para ver qué es lo que nos llevamos. Muy bien, bueno, abrimos el micrófono primero para ver, bueno, qué es lo que a nivel de qué es lo que esperan llevarse de esta charla, pero lo que me gustaría por ahí es los voy a llevar un poco a su infancia o adolescencia, y si recuerdan alguna conversación difícil que hayan tenido por ahí con su mamá, con su hermano, que en el verano no los dejaron, tenían que sacar la basura y no querían. Así que bueno, vamos a escucharnos entre todos principalmente para ver cómo fue esa conversación difícil o ese evento, qué hicieron y cómo se sintieron después. Así que abrimos el micrófono para el que lo quiera compartir, por favor. Arranco. Sí, Agus, dale, gracias. Dale. Por mi lado, una conversación difícil que me tocó con mi papá es, él maneja una empresa de telecomunicaciones y yo soy el único de los hijos que estudió del lado de tecnología. Entonces tenía muchas expectativas de él de que yo le siga los pasos dentro de la empresa. Y en un momento me ponía bastante presión sobre el tema y tuve que tener la conversación de... eh, no quiero seguir por ese lado. Eh, Fue una conversación medio agria que me dejó ese gusto de le corté un poco las patas eh, y la ilusión, pero sí fue una de las conversaciones que me tocó bastante duras. Gracias, Agus, gracias. Y tomo, vamos a ir, cada uno cuando presenta, después agrego un poquito. Vos fíjate que, bueno, primero, muchísimas gracias por compartirlo, ¿no? Y después, me imagino en ese momento que obviamente te estás enfrentando, digamos, a la autoridad, porque psicológicamente, ¿no? La autoridad es nuestro padre, entonces vos fíjate, o nuestra madre o nuestra familia, y que, bueno, ya que como eras el único que había ido por ese lado, dije, bueno, ya te habían autonominado y quizás vos sin saberlo, y qué bueno de poder plantearlo, y
obviamente sabiendo, porque vos fíjate, que estoy, si te llevo a ese momento, estoy seguro que lo habrás pensado un montón de días para decir, bueno, ¿cómo planteas? ¿Cómo te acercás a eso? ¿Cómo te llegas? Y después de esa charla, ¿no? ¿Cómo te sentiste, Agus? Si nos podés compartir, por favor, tu emoción. La verdad es que fue esa sensación de cortar un poco su ilusión y me dio ese sentimiento de presión de que me dolió también haberle hecho eso. Eh, no Sí. sé, fue... O sea, después quedó todo más que bien, obviamente, pero Ujú. en el momento me dolió mucho. Seguro, seguro, seguro. Y a veces, y esto que mencionás que es súper importante, los cambios a veces duelen. Y es normal, porque vos fíjate, era seguir un camino, ¿no? Que querían por ahí que tu papá y algunos familiares quizás que lo sigas, o por el otro lado, o hacer lo que vos deseabas realmente. Entonces, vos fíjate que obviamente cuesta, porque viste, lo que se espera por ahí, fuiste por otro lado, porque seguiste tu pasión, tu convicción. Así que está perfecto y obviamente esa emoción es normal y es esperable. Y nuevamente, gracias por compartirla, Agus. ¿Quién más tiene algún ejemplo para compartir? Por favor, así nos escuchamos entre todos. Seguro que hay, ¿eh? Estoy segurísimo. ¿Alguien más? Yo podría llegar a compartir una que no sé qué tan difícil fue. El tema es que no tuvo resultados, lamentablemente. Cuando mi hermana tomó la decisión de que no se iba a mudar, mi hermana se casó y no se iba a mudar, yo tendría, no sé, 16 17 años más o menos, y no se iban a mudar, sino que se iban a vivir a casa con el marido, Ajá, con mi cuñado, y para mí no iba a funcionar, porque ya habíamos tenido otras experiencias donde habíamos intentado, nosotros siempre fuimos una familia de tres, mi vieja, mi hermana y yo siempre fui el más chico. Eh, y bueno, en un momento había venido la abuela a vivir hasta que falleció y, y no había funcionado para nada porque, o sea, en realidad la abuela estuvo por muchísimo tiempo, como por 10 años. Entonces, no había funcionado porque éramos una familia que funcionaba de a tres. De a tres funcionaba y de hecho todavía sigue funcionando a tres. Es imposible que introduzcamos más gente. Entonces, es muy complicado. Y yo tuve la conversación con mi hija, con mi hermana y demás, pero bueno, nunca me escucharon. Al ser más chico siempre fue ese el tema, pero fue complejo porque, bueno, fue como una reunión de consejos, si se quiere, de familiar. claro, seguro. ¿Y cómo te sentiste después? ¿Te acordás en ese momento la emoción, Juan, cómo había sido? Y es el rush, ¿no? Es Ujú. como el rush de cuando lo tenés que ir a hacer y enfrentarte a la situación, pero una vez, al menos esta es la parte que tengo, ¿no? Al menos una vez que lo enfrentaste, que lo hiciste, que diste el paso y que lo hiciste, ya después fluye un poco, porque hiciste como el pasito para subir el escalón y una vez que ya estás ahí, listo. Eh, sí, Exacto, de eso. exacto. Muchas gracias. Claro, y ahí los tomo lo último. Bueno, primero, muchísimas gracias por compartirlo, Juan. Y tomo eso, ¿no? Fíjense que, viste como cuando te vas a meter a una pileta y no sabes si está fría, ¿no? Viste, pusiste el pie y decís, no voy, no voy. Y a veces por ahí decís, no, ¿sabes qué? No me voy a meter. Y otra vez decís, bueno, sí, ya está, me tiro. Y en este caso, lo que son, ¿no? Conversaciones con el cliente o esos conflictos, la verdad que no los podemos minimizar, no los podemos evitar. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de estar mejor preparados. Y bien, definición de conflicto, brevemente está ahí como fuente de ChatGPT, situación entre dos partes, intereses diferentes. Y lo que quiero por ahí es que hagamos foco en la última parte, que les subrayé, ¿no? Dice, el razón del conflicto para manejar diferencias de manera constructiva para lograr una solución mutuamente aceptable. Y con algunos que hacemos coaching y demás de ustedes, lo que varias veces hablamos es decir, bueno, no vamos a poder tener, si yo quería que se hagan de mi lado, yo quería 8 cosas y Juan por ahí quería 10,
no vamos a tener ni 8 ni 10. ¿Está? Vamos a tratar de buscar un acuerdo. Y muchas veces ese acuerdo o esa forma de construcción de resolver ese conflicto, uno se queda con la sensación de, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo quería 8, pero se hicieron 6. Y la verdad, lo siento como que perdí, ¿no? El concepto ganar-ganar o win-loss o lose-loss, los dos. Pero sin embargo, lo que tratamos de hacer es esa búsqueda o esa mejora en un equipo, que sea lo mejor para todos. Y en ese que es lo mejor para todos, muchas veces no es lo mejor para mí, pero sé que a fin de cuentas va a ser lo mejor para un todo. En este caso, para la organización o para un grupo de trabajo. Entonces, realmente es muy importante. Bueno, ahí veo que Néstor nos había preguntado que antes del año trabajaba en una empresa con proyectos y él iba a venir personas talentosas en un ambiente que uno se acostumbró y habitaba. Y se le hizo difícil partir desde ahí, pero era algo que él necesitaba hacer. Y bueno, primero gracias Néstor por compartirla. Y obviamente, vos fíjate, tomo el ejemplo de Juan, ¿no? Bueno, ¿viste? Y voy y no voy, ¿viste? Va a ser algo que va a ser complejo y que va a doler, porque obviamente nuestro cerebro lo utilizamos, lo pensamos en el lado de la neurociencia, quiere sobrevivir y tener razón. Y hacer siempre lo mismo, porque es lo que nos mantuvo vivos como especie. Imaginen que es el mismo cerebro que estaba cuando estábamos en la época de las cavernas. Entonces, obviamente busca eso, ¿sí? Pero gracias Néstor por compartirlo también. Entonces, bien, volviendo, ¿no? Al conflicto. Entonces, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Ese acuerdo es, la mayoría de veces no va a salir exactamente como nosotros creemos. Pero ahí está nuestra habilidad para ver qué es lo que podemos acordar para que nos sea mutuamente beneficioso a la gran mayoría de las partes. Y lo llevo un poco cuando estudiábamos en la facultad, la famosa campana de Gauss, ¿no? O sea, vamos a tratar de estar todo en la mayor parte del medio y los extremos van a ser por ahí quizás los más afectados. Nuevamente, gracias por compartir a los que compartieron sus experiencias. Bueno, conversaciones difíciles. Y vieron ese dedo acusador que es terrible. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar sobre el primer caso, ¿no? Bien, nos pasó algo, nos comprometimos a algo con el cliente y no podemos llegar, ¿sí? No importa los motivos. Entonces, en ese caso que vamos a hablar un poco de las herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué es lo que le vamos a comentar a ese cliente? ¿Qué es lo que vamos a tratar de buscar, ¿no? Como definir las expectativas. Este es un escenario donde nosotros vamos a ir y lo vamos a plantear, perdón, cómo lo vamos a hacer y cómo nos preparamos. En ese caso, y también les vuelvo a abrir el micrófono, cuando han tenido que comunicar algo al cliente que no era lo que él esperaba, ¿cómo lo han llevado a cabo? Y nos escuchamos nuevamente entre todos, porque es importante conocer esas experiencias. Ahora ya no llevado de la vida personal o cuando éramos chicos, sino a nuestro contexto, a nuestro plano laboral. Y puede ser que nos haya pasado en Leño o en empresas anteriores también. Ahí. Mientras piensan, yo les cuento uno que me pasó personalmente en mi empleo anterior cuando trabajaba en una petrolera. Yo estaba asignado para un proyecto y tenía el 80% de ese tiempo en un proyecto. Y el project manager de la PMO pidió que yo estuviera porque ya había trabajado con él en otros proyectos, etc. Y él sabía que yo tenía comprometido el 80% de mi tiempo. Entonces me dijo, bueno, Ariel, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que el 20% solamente esté utilizado el 20% de tu tiempo. Lamentablemente la complejidad y todo lo que vino después me llevó de mi tiempo, me llevó casi un 50%. Entonces, obviamente, es muchísimo más que un 100%. Yo estuve trabajando pero muchos días y horas, incluso meses, después de hora y los fines de semana. Y lo que aprendí en eso fue que, porque la persona o este project manager me tenía tanta confianza y demás, entonces traté por todos los medios de cumplir, y tomo el caso de AUS, de cumplir con esas expectativas, donde realmente lo que tendría que haber hecho era
a la primera semana o cuando ya tenía una estimación real del tiempo, levantar la mano y decirle, mira, no voy a poder. Si vos necesitas, habla con, con la otra PMO, donde yo tengo asignado mi tiempo, a ver si pueden liberar tiempo mío. Se lo delego a otros ingenieros de networking para que lo vean, pero yo no voy a poder. Pero fíjense, o sea, ahí el componente emocional o el aprecio que nos teníamos me jugó en contra. Y la verdad que me parece importante traerlo como ejemplo para decir, acá no es que uno deja de ser empático con el cliente, pero trata de poner la realidad. Entonces, obviamente, si nuestro tiempo es finito y yo tenía un 80 por otro lado y me va a comer casi un 50 de tiempo, la verdad que hay incompatibilidad horaria. No puedo hacerlo. Por ende, lo que hubiera estado bueno es no seguir trabajando tanto, de manera excesiva, obviamente por una cuestión de conflictos de tiempo, y levantar la mano, pedir ayuda para hacerlo. ¿Sí? Eso hubiera sido una conversación difícil, pero estoy seguro, después ocurrió, obviamente, pero pasado ya un tiempo considerable, y donde si lo hubiera hecho antes, hubiera ahorrado muchísimo tiempo, e incluso para el proyecto. Así que bien, ¿quién quiere compartirnos uno que haya tenido una conversación difícil con el cliente y cómo la llevó a cabo? Bueno, sabes que antes de trabajar en Lenio, yo trabajaba como freelancer y una conversación que peculiarmente se me hacía difícil era cuando hablábamos del precio del trabajo. Y por ahí era algo que le daba muchas vueltas, que no sabía cómo calcular, que no sabía cómo iba a ser la reacción del cliente. También tenía un cliente hicimos una amistad, pasamos mucho tiempo trabajando y me pasaba lo mismo de que empatizaba con él, entonces como que no sabía calcular el precio. Y lo que aprendí de esto fue que en estos temas son cosas que se pueden hablar, pues tú puedes decirle al cliente, el cliente te va a decir me parece, no me parece, qué tal te da una contraoferta. Entonces, de ahí como que empecé a derrumbar esa barrera de hablar de ese tema con los clientes. Excelente, Edu. Muchas gracias. Es muy bueno porque aparte es, obviamente, no defender, sacando el tema monetario, ¿no? Pero defender la postura de uno o lo que uno cree, o en este caso, si lo llevamos a los features o a nuestros épicos como entregables en software, realmente decir, esta es mi convicción y por todo lo que yo sé es que vamos a tener que, no vamos a poder cumplir con tus expectativas, vamos a poder entregar esto o esto comparado con lo que vos esperabas. Y es buenísimo porque es normal y puede pasar. Muchas veces cuando hacemos las estimaciones, por ahí nos olvidamos de algo o estimamos pensando que iba a llevar un día y por ahí después lleva 4. Y está buenísimo comunicarlo. Sabemos que por ahí el cliente se va a molestar por eso, pero lo que buscamos es la transparencia. Entonces, para la próxima, cuando digamos, ok, me va a llevar tanto tiempo, el cliente ya sabe que si venimos bien y vamos a poder cumplir con los tiempos, ahí lo que generamos es confianza, en ese camino de confianza que lleva mucho tiempo hacerlo y a veces se puede romper del día a la noche. Entonces también el foco y la clave en la comunicación es clave, valga la redundancia, ¿no? Y por eso, ¿cómo nos preparamos para eso? Y en este caso, Edu, ¿nos podrás brevemente así contar cómo vos te habías preparado para cuando pudiste romper esa barrera, por favor? Bueno, lo primero, hice varias cosas. Primero, investigué un poco cómo estaba la competencia. Después como que fijé cuánto quería cobrar por hora. Y finalmente, al comunicarlo, ¿sabes? Lo comuniqué así como que, mira, esto es lo que yo estimo, pero podemos hablarlo. Y al hablarlo, más con el cliente, así como que no es algo tan rígido, sino que podemos llegar a un acuerdo, se me fue haciendo más fácil el discutir esto con los clientes. Excelente, excelente, buenísimo, gracias, gracias, Edu. ¿Alguien quiere compartir algún otro ejemplo? En el chat no tenemos nada, ¿no? Creería que no. Bueno, muy bien. Entonces, obviamente, cuando vamos a enfrentar eso, ¿qué es lo Ahí primero que tenés nos la sale? mano de Valentina, Ay, si no sé perdón, si ay, todavía sí, quiere compartir. ay, sí, Valen, perdón. No lo vi. Gracias, Juan. Sí, Valen, te escuchamos. Sí, perdón, es que me costó encontrar la manito para levantarla. No hay ningún Eh, problema.
No, en realidad como que estaba pensando en este tema por una situación que pasó hace muy poquito con el cliente con el que estoy trabajando actualmente. Ujú. eh, y son esas típicas conversaciones incómodas donde estás presentándole algo en base a lo que te dijo una parte del equipo del cliente y cuando presentas resulta que ellos no la tienen clara, entonces te corrigen a ti, se pelean entre ellos. em, y es una conversación muy incómoda, muy difícil, porque tienes que un poco tirarle la oreja para decirle, oigan, organícense. Y dos, no es mi culpa porque estoy haciendo lo que me dice, pero tampoco uno puede tomar esa actitud. Entonces ahí más que nada quería compartirles mi experiencia o un poco cómo lo manejo yo. Y que ahí tomo una actitud muy poker face, pero al mismo tiempo firme en el sentido de, uy, sí, esto quizá hay que definirlo, propongamos, definamos cosas, en el fondo siempre validando mucho las opciones, o sea, las opiniones de los dos miembros del mismo equipo, pero también siendo firme en el sentido de, ok, si esto no es lo que necesitan, definámonos. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que necesitan ustedes? ¿Qué les puedo proponer? Y movámonos dentro de esta reunión hacia algo más como propositivo. No nos quedemos pegados en este tema. Creo que eso es como lo más difícil, es como hacerlos moverse, porque tienden a quedarse pegados en eso y en discutir lo que uno quiere, lo que el otro quiere. Em, Así que no sé si a alguien le pasa algo parecido, si tiene como más propuestas de cómo resolverlo, pero al menos yo tiendo a ser muy poker face. Bueno, en realidad no que me mueve en la cara, pero tiendo a tomar esa actitud como de validar mucho lo que dicen, y proponerles que se definan. Muchísimas gracias, Valen. Vos fíjate qué importante, y se lo menciono al resto también, ¿no? En lo que vos crees. Porque tu creencia fue decir, bueno, yo traje esto basado en lo que me dijo tal persona o mi contacto, pero después resulta que no era eso. Y al poner lineamientos, es decir, bueno, esto estaba basado en un principio, en un único principio que venía de este lado. Pero ahora, como esto cambia, necesitamos que ustedes se pongan de acuerdo, y después lo vamos a ver en unos slides más adelante con una situación parecida, que se pongan de acuerdo para posteriormente seguir avanzando, no en un tangible y en un acuerdo. ¿Viste? Como hoy mencioné también, bueno, JC quería una parte, yo quería otra y tuvimos que ceder los dos para llegar a un punto común de acuerdo. Y eso no era que uno perdía, que alguno de los dos perdía, sino que al contrario, lo que buscábamos era ese acuerdo ganar-ganar para que podamos hacer la mayor cantidad de cosas en un punto de equilibrio. No va a ser perfecto, pero sí vamos a tener cada uno una parte para poder avanzar. Así que te lo agradezco mucho, Sí. es buenísimo y alguien seguramente habrá tenido alguna situación parecida así. Si la quiere compartir, me parece que es el momento perfecto. Igual quiero como que pegar una agregadita a eso. Sí, Precisamente lo que tú estás diciendo de yo me baso en esto que me dice Pepito, pero me doy cuenta que no es tan así, y yo trato de eso no manifestarlo en la reunión misma. Porque sí, cuando profundizo esa diferencia de me lo dijo tal, es como que al final hago que se peleen aún más, porque uno, pero es que tú me dijiste y que el otro me dijo, y al final siento yo que eso termina agrandando más el problema y yo trato de salirme un poco del problema. excelente, Entonces, como, ok, si esta era la idea inicial o esto es lo que yo entendí en un principio, trato de no culparme, pero trato de responsabilizarme a mí para que ellos dejen de pelear. Porque excelente. al menos me ha pasado mucho que se pelean, sobre todo cuando hay un tercer equipo. En el caso actual de Sinacofi está el cliente tiene un equipo de desarrollo y además estamos nosotros. Entonces son tres partes que se bombardean de culpabilidad y ahí no vamos a llegar a ni una parte. Seguro, excelente. Pero lo más importante es lo que mencionaste. O sea, yo entendí, y ahí estábamos, ¿no? Volviendo para empezar a trabajar un poco en las técnicas. Yo entendí esto. No, pero estaba mal. Bueno, yo Sí, entendí esto. ¿Cómo, cómo nos alineamos y cómo utilizamos un mismo criterio para realizar este entregable o esta visual o este modal, lo que fuera? Así que sí, sí, perfecto. Una de las técnicas, justamente, hacernos cargo, ¿no? Y no es que, por ejemplo, o no llegamos al entregable porque no estaba la dependencia que estaba fuera de nuestro alcance. Bueno,
había una dependencia, pero yo no la pude seguir, o no la vi, o la minimicé, o pensé que iba a estar en un día y después tardó 4. Y cuando hacemos eso, la otra persona o el otro grupo de personas dice, bueno, está bien, se está haciendo cargo de eso, está tomando las riendas y decir, listo, perfecto, es el primer paso. Después vemos cómo lo sumamos, pero porque lo otro, lo que evita patear la pelota hacia afuera, como veremos en Argentina, no usar términos de fútbol, patear la pelota hacia afuera o trasladar el problema hacia otro, como mencionó bien Valen, va a generar más irritación y más complejidad a un tema que es complejo, ¿no? Y lo que dijo Daniel, también deberían dejar las conversaciones por escritos, ya que las conversaciones habladas se pierden. Exacto. Muchas veces, incluso cuando son de conflicto, que haya una persona, y si son dos, por ahí que alguien tome nota, pero así sobre los bullets. Problema tal, se va a hacer tal cosa, responsable tal, fecha para entregarlo, tal fecha. O sea, cosas así que sean simples, pero está bueno que quede escrito en un mail o en Slack. Muchas veces también usamos Slack así para hacerle seguimiento a eso, como ustedes lo prefieran, pero sí, está muy bueno que quede documentado en algún lado. ¿Sí? Gracias, Dani, por agregar información. Y Néstor también dijo, ¿sí? Mencionó algo. Muy bien, perfecto. Bueno, nuestros miedos, ¿no? Obviamente, como decíamos, obviamente vamos a tener miedo y es normal y aprendamos a convivir con eso porque es normal. Listo con mensajes, o sea, con las notas. Bueno, gracias. Fran, estás con el micrófono abierto. Entonces, con respecto a los miedos, ¿no? Ok, bueno, ¿cuáles son nuestros mayores miedos? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo gestionan cuando van a tener ese tipo de conversación difícil? Y ahí nos volvemos a escuchar entre todos. Bien, bueno, yo tenía una pregunta Sí. y bueno, y también creo que tiene que ver con esta parte del tema. En un proyecto pasado en otra compañía, tuve, digamos que la conversación difícil de, bueno, era una compañía que necesitaba entregar un producto y entré yo tarde al proyecto y me tocó como la responsabilidad de asumir y de llegar a término, pero eran tiempos que no, primero que todo no me enfrentaba a que no los tenía presentes, ya los tenían calculados. Cuando yo entro, a veces me da miedo, esos miedos como de, hey, venga, yo sí entiendo que usted tiene esto calculado, pero tenemos que replantearlo. Y replantear tiempos requiere dinero, porque son salidas a producción y son dineros que se están dejando de percibir por la parte del cliente, por parte de la compañía que contratan para el cliente. Entonces, esos son miedos que yo digo, a mí en lo particular me abruma como que para mí el desarrollo en el día a día que yo hago es dinero. No solo es dinero de la compañía que me tiene acobijado, por ejemplo, en este caso Lenio. Es dinero que deja de percibir la otra compañía que necesita avanzar en ese producto porque necesita recuperar su inversión, porque somos un equipo al que se le invierte. Entonces eso es como, a veces es como enfrentar esa parte de responsabilidades, porque igual el que tiene el poder de avanzar es el desarrollador, el que tiene el poder de decir, bueno, entonces ahí entro yo en conflicto como que, bueno, ¿y será que, como tú lo decías, será que saco más bien tiempo de mi vida personal y avanzo más? Ahí sí, en ese caso es como esos miedos y esas dificultades que me ha tocado pasar. No sé Seguro, cómo seguro. lo Gracias, han Cris. manejado ustedes. Sí, gracias, Cris. Mirá, esto es como el seguro, ¿viste? El seguro del auto. O sea, vos pagás un seguro y esperás no usarlo, pero cuando ocurre algún accidente, uno lo tiene disponible. Esto es lo mismo, ¿por qué? O sea, o por lo menos yo lo veo así, por favor, súmense todos. Porque, ¿qué pasa? Vos ya entraste con algo que ya estaba predefinido. Entonces, tu primer paso, que a mí me parece correcto, fue decir, bueno, a ver, veamos si estos tiempos son
acorde a la realidad, sacando a la variable monetaria del medio, porque independientemente de eso, muchísimas veces, en muchos proyectos el cliente quiere salir ya, 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 y a veces en ese apuro, después hay que corregir un montón de bugs y se daña la imagen y después hay que hacer un freeze y hay que hacer un montón de cosas. Entonces, en la medida en que, obviamente, eso nos va a dar miedo porque, como vos decís, si lo pensás desde la variable monetaria o desde entregarlo, pero esto, o sea, le voy a tener que decir que no a la expectativa del cliente que está tan ansioso. Y vos fíjate, tomo el ejemplo de Agus del inicio. ¿Sabés qué, papá? No voy a seguir por este lado. Entonces, en términos emocionales, nuestros caminos neuronales están pasando por independientemente de la situación, están pasando por el mismo lugar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Realmente levantando la mano y comunicando y decir, ponele, si trabajamos sobre tu caso puntual, era revisar los tiempos, decir, miren, esto no, los tiempos que estamos manejando, no vamos a llegar y exponer los argumentos que corresponden a eso del por qué no, y como vos decís, el desarrollador es el único, el que tiene ese dato duro de por qué no. Y a partir de ahí, que el cliente entienda, el cliente se va a enojar, va a decir, no, esto no, hay que hacerlo igual, y cuando muchas veces nos encontramos en Argentina, digamos, entre la espada y la pared, nos decimos, tenés que entregar estos 5 features. Mira, estos 5 features no los voy a poder entregar, solamente te voy a poder entregar 3. Yo creo que tenemos que entregar y ponerle y este. Entonces que queden 3 así. Y el cliente va a volver sobre lo mismo y vas a argumentar un poco más. Y si necesitas soporte de tu líder, de tu manager, de los founders, siempre, siempre en Lenio va a haber alguien que esté cubriéndonos las espaldas. Y por eso voy a lo de que había puesto, algo que tenés que saber, que nunca estén solos, siempre, siempre hay alguien que tengamos hacia nuestra derecha y hacia nuestra izquierda, siempre. ¿Sí? El propósito, la responsabilidad nuestra ahí, como parte de ese conflicto, es levantar la mano. Que somos un equipo, que nos cubrimos las espaldas entre todos. Yo lo veo como los Navy SEALs. Bueno, yo sé que independientemente del proyecto donde estoy, vamos a cubrirnos entre nosotros. O sea, esto no es mentirle al cliente, sino para nada. O sea, nunca decir, fulano no lo hizo, entonces yo no tengo nada que ver. No, para nada. Vamos a ver qué pasó. Y después, como les decía, con transparencia y profesionalismo, que esa transparencia y profesionalismo es lo que genera esa confianza. ¿Y por qué pongo el foco en profesionalismo ahora? Porque si vos le decías que sí, vos ibas a estar trabajando muchas más horas, Cris. Después, en esa cantidad de horas, indefectiblemente vas a caer en el error, porque no estás tan atento, porque estás más dormido, porque tenés estrés, porque suena el despertador y te despertás pensando en lo que tenías que hacer o el bug que tenías que resolver, lo parás y decís, y estás comiendo, o por ahí nos ha pasado con algunos escuchados que dejaron de comer para terminar eso porque los tiempos no eran reales. Entonces, todo ese tipo de cosas que nos generan más peso y que nos incurren a tener un error más, o sea, la tasa de error que sea más alta. Entonces, vos fíjate, tomo el ejemplo del seguro. Lo que estamos haciendo es asegurarnos que eso no ocurra. Levantar la mano a tiempo, teniendo una conversación difícil que nos va a costar, nos van a sudar las manos, nos vamos a poner nerviosos, pero siempre en la medida en que la podamos preparar, va a ser mejor. Y si no, y si nos cae así, decir, mira, ¿me puedes dar un tiempo que yo necesito eh, recopilar la información para luego darte una respuesta? Y eso está bien. No, necesito que me respondas ya. Pero si yo te respondo ahora, no te voy a responder con la calidad de datos que mi profesionalismo me lo exige y me lo demanda. Entonces, dame un tiempito, que lo veis. Puede pasar 1 hora, 2 horas, un día, lo que sea, pero para poder recopilar eso y hacerlo. Y vuelvo a hacer lo mismo en el foco, porque este es un gran, gran grupo de personas. No estamos solos. Siempre, y no importa el día, siempre vamos a levantar la mano y va a haber alguien. Así que quiero cerrar con eso sobre tu tema, Cris, y nuevamente, gracias, muchísimas gracias por compartirlo. No sé si querés agregar algún comentario más respecto a lo que hablamos antes de pasar al siguiente slide. No, está ¿No? entendido, entendido. Está bueno, está Perfecto. bueno.
Buenísimo. Y acá Néstor mencionaba, no, Doria diría que mi miedo es la mala gestión. Varias veces he tenido que trabajar con gestores cuya C ha cambiado. Excelente. Mira, y ahí no me quiero meter en la agilidad, por ahí esto es para otra charla, y sí, después lo veremos, pero el criterio de aceptación de una historia de usuario tiene que ser inamovible, porque es lo que acordamos. Y vos fíjate, Néstor, acordamos al principio algo, después cambió, después lo vamos a ver en uno de los ejemplos, pero después cambió, entonces ahí tenemos que negociar y entender. O sea, si el criterio de aceptación era esto, y muchas veces lo que hacemos, ¿sabes qué? Es decir, bueno, tengo que entregar 5 features, tal, tal, tal y tal. Perfecto. Entonces, como sabemos que no vamos a llegar a eso, el acuerdo que hacemos como equipo y a través de nuestro PO, o si hay Scrum Master o la persona que sea el punto de contacto, es decir, mira, vos nos pediste 5, estamos seguros que te vamos a entregar 3 o más. Entonces, ese criterio de aceptación es entregar 3 features, tal, tal, tal y tal, y después quizás los otros 2 si hay espacio. Porque lo que estamos haciendo también es transparentando esa incertidumbre que tenemos, que nos están pidiendo, pero que no sabemos si lo vamos a cumplir. Y volvemos a lo mismo, generación de confianza. Gracias. Y también los problemas no los enfrentamos, incluso si no tienen una solución clara, decimos, está bien decir no lo sé, porque a veces tenemos mucho miedo de decir no lo sé, pero está bien porque eso vuélvalo y después decir voy a buscar una solución o voy a tratar de encontrar una solución y buscarlo en nuestros grupos de Slack, o sea, con quien sea, para llegar a encontrar una solución posible. ¿Sí? Ejemplos más comunes, y acá estamos, ¿no? Vamos a ir un poquito rápido. Los desafíos con la planificación, justo mira lo que había mencionado Néstor, ¿no? Que, o sea, hay, y muchas veces pasa, venimos trabajando, entonces la deuda técnica se acumula. Cuando la deuda técnica se acumula, después un día se hace súper crítica. Y hay que hacerlo sí o sí. Pero teníamos un montón de cosas que tenemos que salir a producción, que hay que entregar este feature. ¿Y qué hacemos? Y ahí otra vez la conversación difícil es decir, mira, ¿qué tiene prioridad? O sea, y si no, que lo define el cliente y va a decir, no, quiero que sea todo. Lamentablemente no podemos hacer todo. Decime, ¿preferís deuda técnica o de estos features lo podemos achicar un poquito más con el concepto de MVP, del producto mínimo valor viable? Cambios inesperados en el alcance. ¿Sabés qué? Ahora hay que hacer esto, pero no lo teníamos. ¿Qué hacemos? No, hay que hacerlo. Bueno, perfecto. Entonces vos fíjate, si lo trabajamos en un marco agile, diríamos, mira, esto no fue planificado, no lo podemos hacer. Si esto es algo que viene ocurriendo, nos dejamos una capacidad para conceptos de breakings, para cosas que son no planeadas, donde lo vamos a tener como espacio en el back. Y te van a decir, pero entonces ustedes van a estar rascándose el ombligo esperando a que caiga algo. No, vamos a ir avanzando, pero sabemos que de algunas tareas que tomemos, cuando entre algo que es break-in y que va a ser prioridad, esa tarea, independientemente al nivel de donde esté de avance, yo la voy a posponer y voy a tomar eso que entra como break-in. ¿Sí? Y otra vez, acuerdos con el cliente. Miren, ahí quedó una coma después de plazo. Quejas sobre los numerosos feriados en Argentina. Perfecto, bueno, veamos la manera de solapar eso, o de cubrirnos, comunicando con antelación, o sea, al principio de mes. En muchos proyectos lo que hacemos siempre, el primer día del mes comunicamos todos los feriados y tratamos de ponernos de acuerdo entre nosotros para ver si alguien puede estar, aunque sea una sola persona, y después eso lo vamos rotando. Así que eso también téngalo en cuenta que sirve. También, ¿no? Falta de participación de algunos miembros en las reuniones, o el cliente se queja que no tenemos la cámara. Perfecto, bueno, hoy vamos a hacer los días miércoles y viernes, por ejemplo, vamos a hacer acuerdos entre todos para tener sí o sí las cámaras prendidas. Entonces ya sabemos que esos días vamos a tener las cámaras prendidas y que vamos a estar y vamos a verlo, porque realmente se necesita esa comunicación, esa conexión visual. Resistencia a las ceremonias Scrum. Yo estoy programando feliz y contento y vos me venís a pedir una daily stand-up donde te tengo que dar un reporte a vos. Bueno, la verdad que una daily, tomo el ejemplo de daily, no es un reporte, sino compartir lo que uno hizo, qué es lo que va a hacer y si hay algún bloqueo. Por eso se llama reunión, si estuviéramos en una oficina, reunión de parado, es súper, súper rápido. Si ven y yo se los recomiendo como coach de Agile, y no soy un talibán de la agilidad, sino que si ven que eso no les sirve al grupo, háganlo de otra forma. Busquen la manera hasta que les sea eficiente a ustedes. Y no todas las mismas recetas se aplican en todos los grupos. Así que ténganlo en cuenta porque eso realmente sirve. Y otra vez también, ¿no? Lo que mencionamos hoy, que mencionó los chicos, 2 líderes que piden lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y acá les abro el micrófono nuevamente, ya que nos quedan 13 minutos. ¿Qué pasa cuando tenemos 2 tareas distintas que vienen, hay un desarrollador, 2 personas del lado del cliente,
que tienen distintos roles, pero de líderes, vienen y le piden, necesito que hagas esto, y el otro le pide, necesito que hagas esto, y están más o menos en el mismo tiempo de finalización. ¿Qué es lo que haríamos ahí en ese caso? Y abrimos el micrófono. Esto pasa bastante, ¿eh? Así que, ¿cómo lo podemos solucionar? Sí, Sandy. Néstor dice priorizar. Ok, Mariano Eh, también. Hablando con el cliente para que haya solo una persona a la que pueda ser la que sea líder tuyo. Gracias, Agus. Esa puede ser una también. Sumaría igual, porque me ha pasado, dejar claras las expectativas que se esperan del aporte si es que vamos a estar divididos en varias tareas. Gracias, Fer. Exacto. Si metemos todo, hacemos una gran licuadora de lo que mencionaron, realmente una sería la priorización. La otra sería juntarnos los tres, o sea, esos dos líderes con la persona y decir, bueno, como vieron lo que mencionó Valentina más temprano, bueno, bien, tenemos esto. O sea, los dos me piden distintas cosas. Yo estoy con esta carga de trabajo. ¿Qué hacemos? Acordemos, llegamos a puntos de acuerdo. ¿Sí? Y ahí también es eso, ¿no? O sea, acuerdos, comunicación, transparencia, y si vemos que no llegamos para las dos cosas que nos piden juntas, perdón, no vamos a llegar. Perfecto. Y es recontra importante y demás, bueno, lo elevamos con nuestros líderes para ver cómo nos pueden ayudar. Exacto. Ambos piden cambio, exacto. Crear un ticket y asignarlo. Correcto. Y documentar, que quede documentado, no importa si queda en un pedazo de pizza, si estamos en una oficina, donde sea, en una tapa de pizza, donde sea, pero necesitamos que quede escrito en algún lado, en un mail o en Slack o algo para que cuando hay definiciones pequeñas sin cap, sí, claro, exacto, gracias, Santi, también. Sincronizamos y y mandamos un mail como resultado. Bueno, se habló tal cosa, estas dos tareas, la prioridad va a ser tal. Listo, estatus, después vamos a presentar un estatus, pero para que se sepa, para que nuevamente haya claridad y podamos estar todos alineados y cumplir con las expectativas del cliente. ¿Sí? Bárbaro. Ahora bien, vamos un poquito más con las técnicas de cómo podemos entender al cliente. ¿Qué pasa? Nuestra emoción, como seres emocionales, nos va a ganar. Si estamos escuchando algo que está mal, en algún momento vamos a saltar y lo vamos a interrumpir y vamos a decir. Y en estos casos, cuando el cliente, acá cambiamos el escenario y el cliente viene y se queja de algo que no salió como lo esperaba, que no cumplimos con los tiempos y demás, lo importante es esperar a que el cliente lo presente. Diga, me pasó tal cosa, y nos pasó una vez con un cliente, me dice, estoy muy, muy desilusionado. Porque bueno, él había tenido un problema con su jefe, digamos, o el departamento de marketing, entonces también trajo ese problema a nuestro grupo, que está bien, eso pasa porque nuevamente somos seres emocionales. Entonces, bien, presenta el problema y lo que hagamos por eso es listen, twice, speak one. Dos orejas, una boca. Escucha el doble de lo que hablas. Lo escuchamos, lo dejamos que haga y van a ver que haga catarsis, que dé su espacio para alargar todo. Perfecto. Después mencionamos qué es lo que entendimos. Vos me dijiste esto y pasó esto por tal motivo. Va a decir sí, ok, o si no, va a agregar más. Perfecto, listo, bien. ¿Y qué hacemos a partir de eso? ¿Cómo lo dimensionamos? Decimos, perfecto, esto que vos me diste, vamos a llegar hasta acá, no puedo entregarte todo, entonces para vos cliente, ¿qué es lo que tiene más valor de todo esto? ¿Vieron que el ejemplo que he pasado de los 5? Bueno, tengo que hacer 3, bueno, decime para vos qué es lo que tiene más valor, porque muchísimas veces el cliente va a saber exactamente lo que necesita, a veces o no lo comunicó bien o no lo entendimos, entonces mientras tengamos ese concepto, entendámoslo, validamos y decimos, bueno, vos pediste esto, esto y esto, bien, y si vemos que no llegamos, le decimos, no vamos a llegar. Me dice, pero otra vez. Sí, otra vez. Estamos generando transparencia y siendo profesionales y cuidando la calidad de los entregables que estamos haciendo. ¿Es difícil? Totalmente. Pero después de esa conversación difícil, el cliente va a decir, ah, ok. Cuando le decimos que no, empieza a entender y decir, es parte de la educación al cliente. Empieza a decir, ah, bueno. Y lo piensa y a veces se dan cuenta y dice, sí, ¿sabes qué? Me di cuenta de lo que vos me mencionaste, que yo no había considerado tal problema o tal dependencia, y la verdad que no llegamos.
Así que les sugiero que lo practiquen. Técnicas de acuerdo. Definir el impacto, validar lo que hablamos. ¿Sí? Vos me dijiste esto, esto y esto. Acordar el valor entregado. ¿Vos querés que te entregue esto? ¿Se acuerdan lo que mandábamos como summary? Es decir, voy a hacer esto, esto y esto para tal fecha. No lo dejes para último minuto la comunicación. Si vos ves que venís demorado, avísalo, levantá la mano a tiempo, comunicalo por un Slack, o si el cliente no lo vio, o si no te respondió nada, lo arrobás y le decís, o si no, tenés una pequeña llamada. ¿Sí? Conversaciones difíciles. Preparación, transparencia y parte del profesionalismo. Y si es necesario algo que necesite un avance muy a mucho nivel, y bueno, cada 4 horas les mandas un update. Así, cosas, hicimos tal cosa, vamos a hacer tal otra, estamos acá. Y después entender esas expectativas, ¿no? Y que estemos alineados, porque si el cliente está pensando que le vamos a entregar un auto descapotable y nosotros planificamos para entregarle un monopatín, tenemos una gran brecha. Entonces, validar desde nuestro lado, para esa conversación difícil, qué es lo que le vamos a entregar. Y hagamos los acuerdos con esa definición de expectativas. Siendo y 53, me gustaría, por favor, abrirles el micrófono nuevamente y saber qué se van a llevar hoy y qué van a hacer distinto a partir de hoy cuando vuelvan a enfrentar esas conversaciones difíciles, porque van a existir siempre, en el trabajo y en nuestra vida cotidiana también. Nos escuchamos. Perdón, voy primero. Sí, Mau. Lo que acabas de decir me resulta muy interesante, esto de que una conversación difícil, cuanto más tardamos en tenerla, más difícil es. Por ahí es el timing de cuándo tener y cuándo decir, levantar que hay un problema, me parece que es muy interesante tenerlo en mente y no solamente reportar cuando tenemos un problema, sino cuando pensamos que vamos a tener un problema, ¿cierto? Estoy bien, ¿no es cierto? Exactamente, correcto. La comunicación es la clave y la anticipación también, como vos bien mencionaste, Mau. Gracias por tus comentarios. ¿Qué más? Por ahí lo que yo hago antes de tener una conversación difícil con el cliente es hablarlo con, por ejemplo, en mi caso trabajé mucho tiempo con Hernán, entonces me juntaba previamente con Hernán, veíamos, acordábamos, digamos, qué íbamos a decir y después yo iba a esa conversación como para tenerla prepensada, digamos, y acordar qué voy a decir para no decir algo que está mal. Correcto. Preparación. Es como cuando tenemos que hacer este edificio simulacro de incendio. Ya nos preparamos para eso. O para tener una conversación difícil, nos anotamos. Y ahí vos fíjate, y tomo lo que hablé más en unos slides anteriores, donde no estamos solos. Siempre nos vamos a poder apoyar en alguien. Entonces tengan eso como parámetro. Gracias, Ire. Y espero un takeaway más, así nos escuchamos nuevamente y damos por cerrado. ¿Quién más lo quiere compartir, por favor? Lo que yo me llevo es que es comunicarlo, hablarlo así sea difícil. Gracias, Edu. Exacto. El momento difícil no lo vamos a poder evitar. Y si tomo lo que mencionó Mau, vamos a tener que pasar por ahí. Entonces, cuanto antes es mejor porque eso nos da más tiempo para poder reacomodar y estar mejor preparado y plantado para lo que se va a venir. Eso es todo por hoy. Les agradezco un montón el tiempo, las preguntas, el input. Gracias a todos los que se abrieron, los que han participado. Gracias a los que estuvieron ahí detrás para ayudar. Gracias, JC, por la coordinación de siempre y el trabajo en equipo y por el diseño de la gráfica. Así que bueno, como siempre, cualquier cosa me encuentran en el Slack, si no, correo electrónico. Les agradezco muchísimo el tiempo. JC, te paso el cierre, por favor. Gracias, Ari, gracias por la charla. Gracias a todos los que participaron y hicieron preguntas, como dijo Ariel. Voy a tomarme un minutito para pasar el chivo de que tenemos varios lugares abiertos para que den charlas, así que alguno de los spin-off que ahí nombraste, Ari, de hacer alguna cosa con Agile, también podemos llegar a conversarlo si querés alguna fecha por eso. Y después para todos, los que tengan ganas de tener alguna charla y dar alguna de este tipo de conversaciones, fíjense que tenemos las dos cosas, ¿no? La otra vez tuvimos un par de charlas técnicas. Irene y Isa dieron una charla bastante interesante la semana pasada
son buenos ejemplos de las charlas que estamos tratando de querer fomentar. La idea sería más o menos un balance entre 3 charlas técnicas, una de ocio o una de off topic. Estaría bueno que las propongan. Y de hecho, no es necesario que las... Capaz que pueden proponer el tema y si no se les ocurre cómo hacerlo, podemos armar ahí algún grupito, incluso de gente que los pueda coachar y que los pueda ayudar a armarlo. Así que tenemos, como decía Ariel, hay que apoyarse en el equipo. Tenemos el equipo de acá de Leño que los va a ayudar. Y no es solamente, a ver, no es solamente dar la charla y sacar el contenido, aprender eso, sino que también nos estamos exponiendo a hablar en público. Y que está muy bueno porque te da la habilidad después para que cuando tengas, ya que estamos hablando también del cliente, cuando tengas que ir a hablar con el cliente, tenés la versatilidad de poder salir de situaciones, por ahí te olvidaste que decir esto, que lo otro y demás. Entonces te da un poco de cintura si se quiere. Así que, de nuevo, la convocatoria está completamente abierta como siempre. Tenemos bastantes fechas. Incluso creo que en este mes tenemos alguna libre. Que si no, capaz que vuelven las round table, capaz que armemos una de que hace bastante que no tenemos, o alguna entrevista incluso externa. Pero de nuevo, está abierto para que todo el mundo pueda participar. Y de nuevo, gracias Ari, gracias por los minutos que te robo del final. Quedamos listos para la próxima charla. Hasta luego. Un placer. Que tengan muy buen día y gracias. Chau. Nos vemos pronto. Bye. Chao, Adiós. gracias. Chau, chau. Chau, chao. Gracias.